Elementos de los hechos ilícitos. Para dar inicio, vamos a definir lo que son los hechos ilícitos y lo que es la responsabilidad civil. ¿Qué son los hechos ilícitos? Los hechos ilícitos hacen referencia a una conducta antijurídica, culpable o dañosa, la cual impone obligaciones de reparar los daños ocasionados, a lo cual se va a denominar responsabilidad civil. Manuel Osorio lo define como los hechos voluntarios que resultan violentados de una regla jurídica. La responsabilidad civil la vamos a entender que es cuando se da o cuando incurre una conducta antijurídica o dañosa que pueda ocasionar una vulnerabilidad a los derechos y deberes de las partes involucradas. De igual manera, vamos a tomar la definición de Osorio, el cual expone son la responsabilidad civil, la expone como aquellas que llevan consigo el resarcimiento de los daños causados y prejuicios provocados por un mismo o por terceros. A continuación vamos a hablar de la importancia de los hechos ilícitos. Y dentro de la importancia de los hechos ilícitos encontramos el cumplimiento de un contrato, la mala fe y el desacato a la estructura de manera unilateral por las voluntades de las partes. El incumplimiento del contrato se denomina responsabilidad contractual, la cual tiene su origen de ser en el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato entre dos o más partes, es decir, todas aquellas consecuencias jurídicas que la ley asigna a las obligaciones derivadas de un contrato. De igual manera, vamos a mencionar la definición de responsabilidad contractual de Osorio, el cual nos dice que se da por el quebrantamiento de un contrato válido. La mala fe se toma como enriquecimiento ilícito, que de igual manera lo encontramos regulado en el artículo 2065 de nuestro Código Civil, el cual nos establece que el que ha cometido un delito, cuasi delito o falta es obligado a la indemnización sin prejuicio de la pena que le impongan las leyes por el hecho cometido. El desacato a la estructura de manera unilateral por las voluntades de las partes es cuando se da la vulneración al acuerdo establecido en las partes dentro de un contrato. Los elementos característicos de los hechos ilícitos en los contratos, vamos a mencionar los tres más importantes, los cuales encontramos la antijuricidad, la culpa y el daño ocasionado. La antijuricidad la vamos a entender como toda aquella conducta o hecho que vulnere lo establecido en un contrato por las partes. La culpa, o también el dolo se podría decir, es el conocimiento de la intención sabiendo que va a perjudicar lo establecido dentro del contrato. Es decir, que a pesar que yo sé que voy a vulnerar los acuerdos, cometo siempre la acción sin sabiendo las consecuencias que este va a traer. Y cuando hablamos de daño ocasionado, nos referimos cuando existe un riesgo en el cual una de las partes se considera vulnerada, ya sea en sus obligaciones o en sus derechos. Delitos, cuasidelitos y faltas en el Código Civil. En el Código Civil salvadoreño, en el libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos, título 35, de los delitos y de los cuasidelitos, expone los artículos que corresponden a regular diversas situaciones de las que se puede generar responsabilidad. Algunas de estas figuras han sido tomadas del Código Civil francés. El artículo 2065 del Código Civil señala que quien haya cometido un delito, cuasidelito o falta debe responder por la indemnización del daño ocasionado, sin perjuicio de la sanción que le imponga el Código Penal, en el caso de que el acto constituya un delito o falta penal. Este artículo se encuentra íntimamente relacionado con los artículos 2080, 2082 y 1427 del Código Civil. Este último artículo establece que la indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provengan de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retardado en el cumplimiento. El daño emergente es el que ya se ha producido en el momento de dictarse la sentencia,
o es previsible que se produzca en el futuro porque los hechos enjuiciados como delictivos son los que lo generarán necesariamente. El lucro cesante se identifica con el beneficio futuro que ya no va a producirse como consecuencia del delito, resultando que dicho beneficio se iba a producir de forma segura o bien en el marco de una hipótesis racional. El autor colombiano Durán Trujillo dice al respecto que en toda clase de responsabilidad se presentan dos especies de daños: daño positivo o real, consistente en los gastos, las erogaciones y el tiempo perdido en el cumplimiento de un contrato que la otra parte no se allana a ejecutar deliberadamente, y el lucro frustrado, que nace de las ganancias o el provecho dejados de obtener por uno de los contratantes debido a la inejecución del contrato. En estos casos, la indemnización se convierte en parte esencial de la obligación. El contrato subsiste, pero la obligación cambia de objeto, y la prestación a que el deudor se obligó es sustituida en todo o en parte por la indemnización. En los casos de no cumplimiento o su retardo, la indemnización tiene por objeto abonar al acreedor el valor de los perjuicios que ha experimentado en su patrimonio, por el retardo con que el deudor da cumplimiento a la obligación. Corresponde entonces al juez determinar en cada caso qué es lo que forma el daño emergente y qué el lucro cesante. Nuestra legislación acoge la división tripartita de culpa lata, culpa leve y culpa levísima, como lo establece el artículo 42 del Código Civil, que dice: la ley distingue tres especies de culpa o descuido: culpa grave, negligencia grave y culpa lata, que consiste en el cuidado que las personas deben tener con los negocios ajenos. Esta culpa, en materia civil, equivale al dolo, que a su vez da la pauta para la responsabilidad civil en el hecho, que puede suceder de tres maneras: responsabilidad con el hecho propio, regulado en el artículo 2071 del Código Civil. Este artículo señala que las personas responden de sus propias acciones. Reconoce un tipo de responsabilidad extracontractual, que se origina de una llamada culpa aquiliana. La teoría de la culpa aquiliana se fundamenta en que las personas están obligadas a responder por los hechos de aquellos que estuvieren a su cuidado. Han tenido cierto grado de culpa o de responsabilidad al no desarrollar eficientemente la vigilancia de aquellas personas cuyo cuidado les corresponde. Responsabilidad en el hecho de un tercero. Artículos 2072, 2073 y 2076 del Código Civil prescriben casos de responsabilidad por hecho ajeno y responsabilidad sin culpa por el hecho de los animales y las cosas, regulados en los artículos 2074, 2075, 2077, 2078 y 2079 del Código Civil, que regulan las situaciones creadas por daños producidos por eventos de cosas inanimadas, que generan responsabilidad para el dueño, por ejemplo, de un edificio, para dueños de animales o para quienes se sirvan de un animal ajeno, entre otros. Lo fundamental para que exista responsabilidad civil es que se haya causado un daño en la persona o propiedad de otro. La responsabilidad civil descansa en el principio de la existencia de un daño en particular. Aquí ya no es el caso de un daño que afecte a la sociedad o un acto que amenace el orden social, como ocurre en la responsabilidad penal, sino que se trata de un daño específico contra una persona particular o su patrimonio. Diferencia entre responsabilidad civil, contractual y la extracontractual. La responsabilidad civil contractual supone una obligación anterior. Se produce entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente y cuya violación sirve de sanción. Señala Juan Peirano Bujedo. En la responsabilidad contractual, el acreedor lo único que debe probar es la existencia de la obligación. No necesita acreditar que el incumplimiento de la obligación proviene de culpa del deudor. Basta para ello el mero incumplimiento.
mientras que la responsabilidad extracontractual supone la ausencia de obligación. Se produce entre personas jurídicamente desvinculadas. Es la persona que reclama la indemnización quien debe probar el hecho doloso o culpable que le produjo el daño. Delitos civiles. Entenderemos por delito civil con base en el artículo 2035, inciso 3, que si el hecho es ilícito y cometido con intención de dañar, constituye un delito o una falta. Debemos de tener muy en cuenta que en el delito civil debe de existir voluntad y un injusto que vaya en contra de la ley. Y como claramente lo expresa el artículo, debe de existir un daño al derecho de otra persona, por lo que en ningún momento se puede negar la existencia del dolo. Para el autor Guillermo Cabanelas de las Cuevas, el delito civil es un hecho ilícito que sin dar lugar a responsabilidad penal se sanciona con indemnización pecuniaria del daño causado. Por ejemplo, si deliberadamente se atropella con un automóvil a un peatón. Si no hay daño, no existe el delito civil. Y que el delito civil en ninguna circunstancia debe ser visto como un delito penal. Por lo cual, el autor Abelardo Torre, en su libro Introducción al Derecho, pone un claro ejemplo con respecto a la simultaneidad y diferencia que pueden presentar los delitos civiles y penales. Por ejemplo, él expresa que cuando una persona comete homicidio se le aplica la pena correspondiente al delito penal, pero que al mismo tiempo deberá indemnizar a los deudos por el daño material o moral, lo cual conforma el delito civil. Cuasidelitos civiles. Los cuasidelitos civiles son los actos ilícitos realizados sin intención dañosa, pero con negligencia. El cuasidelito únicamente puede ser realizado con culpa, cuando el automovilista atropella por descuido a un peatón o cuando un poste del tendido eléctrico cae sobre un vehículo. El acto del cuasidelito básicamente es prevenible. No obstante, el actor no lo previene y actúa con dejadez, pero sin intención alguna. El cometimiento de este hecho es condenable. Algunos cuasidelitos comunes son accidentes de tránsito, daños derivados de profesiones liberables y daños ocasionados por cosas o animales, pero que obligan a su dueño a remediar todos los daños. En el artículo 2065 del Código Civil salvadoreño se expresa que el que ha cometido un delito, cuasidelito o falta es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el hecho cometido. Por lo tanto, el sujeto o dueño de la cosa que cometa el acto deberá de cumplir con la indemnización de conformidad con los daños causados al derecho de la otra persona.